a Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24, que dicen así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias a Dios por su palabra, que nos alumbra, que nos orienta, que nos enseña, que nos redarguye también y que nos corrige. En una iglesia ejemplar, la obra perfecta de salvación y santificación es de Dios. No es del esfuerzo de los creyentes. No es por la expresión de las buenas o muchas obras que un creyente pueda ejecutar. Repito, en una iglesia ejemplar, la obra perfecta de salvación y santificación es de Dios. Amados hermanos, la vida cristiana dichosa y feliz es diseño de Dios. No es la utopía que la religión pudiera enseñar o que la filosofía pudiera expresar. La vida cristiana dichosa y feliz es diseño del Señor para todos los redimidos. Sin embargo, es deber de todos los redimidos obedecer cada instrucción, cada consejo, cada amonestación que viene en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Y solamente cuando se hace eso, se escucha con atención, se obedece con dedicación y se ejecuta cada consejo, cada instrucción, cada palabra divina, entonces el redimido disfruta de esa vida cristiana dichosa y feliz. Y el signo de esa vida cristiana dichosa y feliz es la obediencia total y absoluta del corazón que expresa fe de una manera devota y fiel. Dios nunca nos pide imposibles, mucho menos nos obliga. Además, Él promete su presencia para fortalecernos, pero también para levantarnos de nuestras caídas, a fin de que de veras seamos dichosos y felices. Podemos enfermarnos y podemos expresar, sin que nosotros querramos, la carnalidad que nos acompaña mientras estemos en esta tierra. Pero eso no significa que no podemos ser dichosos y felices. Eso no significa que vivamos de una manera incompleta, pues ya no andamos a oscuras, andamos en la luz de Dios, porque su palabra es luz, porque Dios es luz y porque nos trajo de las tinieblas a su luz. Quiero compartir estos pensamientos en tres ideas emanadas de la propuesta que una iglesia ejemplar, la obra perfecta de salvación y santificación, es obra, y válgame la redundancia, es quehacer de Dios. Primero, la primera idea sujeta a ese consorcio que les he dicho y que brota en la lectura del texto. Dice: y el mismo Dios de paz. ¿Quién se encarga de la obra? El Dios. Pero me llama cómo se complementa aquí, me llama la atención cómo se complementa el Dios de paz. Mientras el mundo vive envueltos en querellas, dice una canción navideña, es decir, en pleitos,
en dimes y diretes, en guerras, como ahora mismo sucede en diferentes partes del mundo. Ya dije de Israel en el transcurso del culto, ya por casi 2 años allá en la región euroasiática de Rusia y Ucrania y en otros lugares. Aquí en México no estamos en guerra, pero pareciera que estamos en guerra con tantos muertos diarios, y en este sexenio que ya rebasó cualquier otro sexenio de atrás. Pero es el Dios de paz el que se encarga de hacer la obra maravillosa de salvación y de santificación. Es decir, la obra de transformación de un perdido pecador en un redimido por la sangre de Jesucristo viene única y exclusivamente por el quehacer de Dios, donde el hombre no tiene más que recibir lo que Dios le está ofreciendo. Y el Dios de paz nos los ha dicho desde un principio que Él tiene pensamientos de bien y de paz para nosotros. No tiene pensamientos de guerra, no tiene pensamientos de señalamientos o de reproches o pensamientos donde nos va a aniquilar, como enseñan algunas otras agrupaciones también religiosas. Él tiene pensamientos de bien y de paz, porque Él es el Dios de paz. ¿Se acuerdan que Jesucristo es declarado en la Biblia como el príncipe de paz? Y recuerdan los que ya han leído un poco más las Escrituras, que el Espíritu Santo se le describe como una paloma, y en el mundo entero la paloma es símbolo de ¿qué? De paz. Así que el Dios de paz, Padre, Jesucristo el Hijo, el príncipe de la paz, y el Espíritu Santo en representación de una paloma para hablarnos de la paz. Este Dios de paz es quien realiza la obra salvífica, y es quien se encarga de perfeccionar esa obra en todos los creyentes. Según el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios nunca ha deseado la muerte para sus criaturas. Y cuando hablo de la muerte, no me estoy refiriendo a la muerte física de nuestros cuerpos, a la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Me estoy refiriendo a la separación del ser humano y de Dios. A eso me estoy refiriendo. Dios no deseó que el hombre estuviera separado. Y cuando el hombre, por necedad y por no querer oír las indicaciones de Dios, según Génesis capítulo 3, y el hombre quedó separado, desligado de Dios, Él hizo, Dios, todo lo necesario para que el hombre pudiera regresar a su compañerismo. Y por eso también Dios nos da indicaciones en su palabra de una manera precisa, para que no andemos en tinieblas como redimidos. Por eso cuando cantamos nunca seré el que antes fui, les hice hincapié, es un canto de dedicación, es un canto de entrega, es un canto de compromiso, donde usted y yo nos comprometemos a seguir ciegamente a Dios, donde usted y yo como creyentes nos comprometemos a obedecer total y plenamente a Dios. Y por eso les hacía hincapié en el transcurso del programa que la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, mis amados hermanos, quiero decirles cómo la Biblia nos declara que esta obra es de Dios. La obra de salvación, la obra de perfeccionamiento, la obra de compañerismo que podemos tener. Es Dios quien se encarga. No es el hombre que busca a Dios, es Dios buscando al hombre. En segundo lugar, hermanos, dice que este Dios de la paz
nos santifique por completo. No más o menos. No más o menos, sino plenamente. La palabra completo tiene la idea de perfección plena y total. Tiene la idea de una fruta que se pone a madurar y que conforme el tiempo va llegando a su punto. Cuando una fruta, cualquiera que usted escoja, la corta del árbol y la pone a madurar para poder comerla, el aroma que expide le va a indicar que está en su punto. El color de la piel que cubre la fruta le va a indicar que está en su punto. Y el sabor, sobre todo, le va a indicar que llegó el momento de disfrutarla. Eso es exactamente lo que Dios hace con cada uno de los redimidos, hermanos. Por eso leímos en Filipenses que lo que comienza Dios en nosotros lo perfecciona. Y Dios en su gracia nos permite ser sus colaboradores. Dios en su gracia nos permite que podamos oír su voz, su instrucción, su dirección, y que si la ejecutamos tal y plenamente como le indica, llegamos a ese punto de madurez. A eso se refiere la palabra perfeccionar. Dios no espera que usted y yo sigamos excusándonos de nuestros pecados. Señor, tú sabes que yo quiero, pero soy tan débil. Señor, tú sabes, pero mira el mundo que me rodea. Señor, yo quiero seguir y te amo con todo el corazón, pero no estamos dispuestos a cortar con aquellas cosas que Dios pide que cortemos. Viene a mi mente aquel joven que el Señor Jesús llama y le dice: sí, te seguiré, maestro, pero permíteme primero enterrar a mi padre. ¿Se acuerdan los que han leído la Biblia que le dijo al Señor Jesús a aquel joven? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquel joven, por no querer cortar con su papá, con su familia, perdió la bendición de seguir al divino maestro y disfrutar de la vida cristiana dichosa y feliz, que en su perfeccionamiento pleno y total será en ese encuentro que tengamos con el Dios de nuestra paz. O viene también a mi memoria aquel otro joven, algunos dicen que es el mismo, algunos críticos dicen que es otro joven, que llegó un maestro bueno, le dijo, según narran los evangelios: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús, ahí tiene los mandamientos: no adulterarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y se acuerdan cómo fanfarronamente aquel joven respondió al Señor Jesús? Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más debo hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el Señor Jesús le dijo: una cosa te falta para hacer. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y heredarás el reino de los cielos. Ojo, no es que haciendo cosas buenas o dando todos nuestros bienes a los demás es que podemos ganar el cielo, sino lo que estaba haciendo el Señor Jesús era que el joven reflexionara que todo lo que él había dicho que guardaba desde su juventud no era cierto. Porque dice la Biblia que el joven, oyendo, y se fue triste porque tenía muchos bienes. En otras palabras, que el joven no se quiso deshacer de sus bienes, porque amó más sus bienes y sus riquezas que amar a Dios. Entonces, amados, Dios nos permite
sí colaborar en el plan salvífico que Él ha diseñado, no en el sentido de que podamos hacer cosas para ganar, sino en el sentido de que lo único que tenemos que hacer es creer y recibir lo que Él dice como Dios de paz, que tiene preparado para nosotros sus hijos. Ahora bien, la segunda parte de este texto dice: el Dios de paz os santifique, os prepare, os perfeccione. Ya les dije todo lo que significa la palabra completo. Dice todo vuestro ser. ¿Y cómo se compone nuestro ser según la porción bíblica? De espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. Y aún la anatomía así lo divide, ¿no? Cabeza, tronco y extremidades. Así nos refleja también la anatomía humana. Aunque se quiera no aceptar la enseñanza bíblica de que somos tripartitos. Y cuando digo tripartitos es que estamos formados de 3 partes. ¿Cuáles son estas 3 partes? Espíritu, alma y cuerpo. Mire, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, vuelve de la muerte a la vida. Vuelve de estar separado de Dios a la comunión con Dios. Esto es el Espíritu. Ese Espíritu que Dios nos dio al principio a los seres humanos. ¿Se acuerdan que en Génesis dice que Dios sopló en la nariz de aquel, voy a usar la palabra muñeco de tierra que había hecho? Sopló en la nariz y entonces el muñeco de tierra cobró vida. Llegó a ser un alma viviente. Y aquí, amados hermanos, aunque los teólogos usen una y otra palabra, la palabra espíritu a veces en la Biblia se refiere al alma. Pero, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una clara alusión de que son diferentes. Por el espíritu o con el espíritu humano tenemos percepción de Dios. Pero con el alma tenemos percepción de las cosas que nos rodean. Y por eso reaccionamos. Y con el cuerpo ejecutamos los deseos del alma. Y aunque el espíritu humano ya cobró vida por la acción salvífica de Dios cuando la persona creyó en el Señor Jesucristo, todavía el alma, que está corrupta y que va en ese proceso de santificación o de transformación, y que conforme usted y yo nos sujetamos a la palabra de Dios, nuestra alma se irá dedicando más y más a Dios. Donde cuanto más lo buscamos, como dice el canto, descubrimos que más lo necesitamos. Recuerda, cuanto más te busco, más te necesito. Cuanto más leo, más te conozco. Cuando uso leo, me estoy refiriendo a la Escritura. Cuanto más indago en la palabra de Dios, más conozco de Dios, porque el alma se está alimentando del pan del cielo, y entonces decidimos: no, esto no agrada a Dios. Esto Dios no es de su agrado y no me edifica, no me bendice, no me hace bien. Y entonces nuestra alma decide decir no al pecado y decir sí a la gracia de Dios. Y decir sí. Por eso se dice que en el alma es el asiento de la conciencia y de la razón, de las emociones y el sentimiento. Y esto, díganme si no es cierto, necesita ser transformado por el poder y la acción del Espíritu Santo, el Dios de paz. Y cuando hablamos del Dios de paz, o cuando menciono la expresión Dios de paz, me estoy refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces cuando el alma empieza a ser más dedicada y más consagrada a Dios, los ojos, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne pasan a ser a segundo término.
pasan a segundo término. Ya no es lo importante, ya no es lo más atractivo. Cuando nuestra alma está en ese proceso de comunión con Dios, entonces viene el gozo y el contentamiento, cambiándose todo aquello que era amargura, todo aquello que era enojo, todo aquello que era rebeldía, para convertirse en una obediencia, en una entrega fiel y plena y completa, pero sobre todo en una fe inquebrantable, sin pretexto alguno. Y cuando eso sucede en el alma, allí en nuestro interior, allí en nuestra conciencia, entonces el cuerpo empieza a ser más sano. Más sano, porque recuerden que el pecado enferma. Recuerden que el pecado limita. Recuerden que el pecado nos hace débiles, tanto moral, espiritual, pero también físicamente, emocionalmente también. Entonces, mis amados hermanos, dejamos de cometer o de hacer aquellas acciones que dañan o lastiman a nuestro organismo, porque muchas de nuestras enfermedades son porque no cuidamos nuestro cuerpo. Y si no cuidamos nuestro cuerpo, porque nuestra alma está en ese proceso que necesitas de la transformación, de la cual se encarga Dios el Padre, pero que en su gracia nos permite ser sus colaboradores al oír toda indicación, al aceptar toda indicación y al obedecer fiel y ciegamente dichas indicaciones, dicha orientación. Y entonces el Dios es el que se encarga de transformar nuestro espíritu, que ha vuelto a la vida, que ha vuelto a la comunión con Dios cuando creemos en Cristo, pero nuestra alma, que es el proceso de santificación, que es el proceso de transformación, que es el proceso de perfeccionamiento, que se reflejará en un cuerpo nuevo en el día del Señor Jesucristo. Porque esa es la indicación. ¿Hasta cuándo se termina ese proceso para llegar a ser irreprensibles? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que si morimos, hermanos, dice la Biblia, ya no dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, seremos levantados con un cuerpo nuevo. Ahora bien, pastor, ¿y cómo hago esto si yo no puedo? Porque ¿cuántos de los creyentes dicen, es que yo no puedo? ¿Cuántos creyentes decimos, es que la escritura es tan difícil de obedecer? ¿Cuántos creyentes dicen, es que de veras no puedo? Es más, hasta el mismo apóstol Pablo dijo, miserable hombre de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que debería de hacer, eso no hago. Pero luego dice, gracias a Dios por Jesucristo, el don inefable, porque es el Señor Jesucristo quien ejecuta la obra de salvación y la obra de santificación y la obra de glorificación, con su muerte en la cruz del Calvario y con su resurrección de entre los muertos con poder y con gloria. Así que demos la gloria al Dios de paz, que se encarga de nuestra transformación, que se encarga de nuestro perfeccionamiento, que se encarga de transformar nuestra manera de ver la vida. Y usted me dice, pastor, pero es que yo sigo siendo corajudo, yo sigo siendo resentido, yo sigo siendo enojón, yo sigo siendo gritón. Sí, es cierto, porque es el reflejo de un proceso que tiene un seguimiento. Pero ese proceso indica que usted tiene que poner una parte. ¿Cuál es esa parte? Aceptar el consejo y ejecutar ese consejo. Dice un refrán popular que el que no oye consejo no llega a viejo. El que no oye la palabra de Dios no verá la vida, porque no va a tener al Hijo de Dios. Pero el que tiene al Hijo de Dios verá la vida, porque Jesús es la vida, y Jesús vino a nuestra vida para darnos vida, y vida en abundancia, vida en abundancia,
para vencer a la tristeza, para vencer a la amargura, para vencer a la ira, para vencer a la gritería, para vencer al yo y a la carne y al mundo y a Satanás. Porque Él lo hace por nosotros. Me refiero a Jesús, lo hace por nosotros. Por eso quiero que terminemos pensando en lo que dice el verso 24. Fiel es el que nos llama. ¿Quién es el que llama al pecador? ¿No Dios? ¿Quién es el que nos llama amigos? ¿No Jesús? ¿Quién es el que nos bautiza? ¿No es el Espíritu Santo? ¿Quién es el que diseñó esta vida tan excelente? ¿No es el Padre? Entonces, para ir terminando, Dios lo ejecuta como Dios de paz y lo asegura por su propia fidelidad. En el libro de Hebreos dice la Biblia que cuando le dio su palabra a Abraham, de que sería padre de multitudes, dice, no hallando a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Y si ustedes leen en el Antiguo Testamento, encontramos la expresión vive Jehová a menudo en los labios de los profetas. Y esa expresión vive Jehová es para hacernos recordar que si Dios lo ha dicho, así será. Nos guste o no, lo creamos o no. Si Dios lo ha dicho, así será. Y aquí Dios está diciendo que Él, como Dios de paz, en su amor, en su misericordia, se encargó de llamarnos, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, porque nos conoció, nos llamó, nos redimió, nos santificó y también nos va a glorificar. No por lo que usted haga, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. No por lo que usted decida hacer, sino por lo que ha dicho Dios. Y entonces usted puede decir, bueno, si Dios no va a hacer, pues ¿qué? No, recuerden que Él ha dado instrucciones precisas. Dios hizo lo que tenía que hacer y nos pide que seamos colaboradores. ¿Cómo colaboramos? Oyendo, creyendo y haciendo. Y si oímos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si creemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si hacemos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, tenemos los elementos para vivir una vida cristiana mejor que la que hemos vivido. Dios les bendiga y Dios les guíe en felicidad y en éxito y triunfo en esta vida abundante que Jesús nos vino a traer. Amén.